Este programa es una presentación de... Buenas noches, estamos en La Mira, estamos en BTV. Esta noche con un programa especial porque estamos en ausencia de Gabriel, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y estamos además con temas que escapan a el foco de campaña que tuvimos las últimas semanas. Vamos a hablar de temas de agenda, temas que están en la agenda pública, pero también en la agenda privada, en la agenda de las familias. Vamos a recibir al psicólogo Paul Ruiz, que nos va a hablar sobre políticas de prevención para el consumo de drogas. Vamos a recibir a Ricardo Galanza, que nos va a hablar sobre los desatinos del gobierno de Ecuador y el conflicto diplomático con México, con la seriedad y la profundidad en el análisis que Ricardo nos tiene acostumbrados. Y en este primer bloque recibimos a Ale Ferreiro. ¿Cómo estás? Para hablar sobre ese tema que comentábamos que predomina no en la agenda pública, pero sí en la agenda de las familias, que tiene que ver con el vínculo entre la tecnología y los más chicos. Para eso recibimos además a Matías Dodel. Matías es sociólogo, licenciado, magíster y doctor, y además psicólogo en primeras nupcias. Se especializa en temas de sociedad de la información, pobreza, desigualdad y políticas públicas. Es investigador, docente y director del Centro de Métodos de la Universidad Católica, pero además es colaborador y responsable de varios proyectos vinculados con tecnología y su impacto en la sociedad, como son los capítulos uruguayos de Global Kids Online y World Internet Project. Es, a mi juicio, el principal referente académico que tenemos en Uruguay sobre la relación entre niños, jóvenes y tecnología, y el impacto que tiene Internet en materia de riesgos y oportunidades, y sobre todo las desigualdades que esto genera. Bueno, te damos la bienvenida, Matías, y estamos muy agradecidos que estés acá. Para arrancar, Alejandro nos va a introducir a este tema que nos preparó para hoy. Sí, en realidad es un tema que desde ya, aparte de complejo y extenso, no nos va a alcanzar el tiempo para poder transitarlo todo. El uso de dispositivos electrónicos que le permiten a niñas, niños y adolescentes acceder a Internet con todo lo que eso supone, es un tema que, si bien no está tan presente en la agenda política, sobre todo de cara a las elecciones, está muy bien lo que decía Fede, que en materia doméstica es un tema que preocupa, pero hemos detectado, es fácil darse cuenta que pasando lo doméstico en otros países, en Europa, y concretamente por nombrar un país, España, el debate sobre si dispositivos electrónicos dentro del aula o no, o incluso hasta ciertas edades, la prohibición de tenerlos, genera y se sube a una línea de dramatismo y de susto que hay en torno a este tema. Y la verdad que parecería ser que no tenemos tantos datos como para abrazarnos a la alarma y al riesgo y olvidarnos de todos los beneficios que vienen con ello, ni tampoco, por supuesto, abrazarse solo a los beneficios y olvidar lo otro. El invitado es el acertado para hablar de esto, y antes de introducirnos en el tema, me da una curiosidad ahora, como te presentó como su figura, digamos, importante en el tema. ¿Cuál es la motivación que te llevó, Matías, a concentrarte en estos temas? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que fue exagerar un poco, pero lo cierto es que no hay tanta gente trabajando sobre el tema de Uruguay, y creo que capaz que la parte académica sí hay más psicólogos clínicos trabajando sobre esto, pero la verdad es que tenemos muy poca información empírica sobre qué hacen los niños, niñas y adolescentes en Internet. En 2017
la Católica, junto a GESIC, Ceibal, UNESCO y UNICEF, hicimos el primer estudio representativo a nivel nacional, que se llama Kids Online Uruguay el estudio, pero es parte de la red global Kids Online, sobre qué hacen los niños en Internet. Antes de esa fecha no había información, por lo menos a nivel cuantitativo, para saber el porcentaje de chicos que usaban tal red social, el porcentaje de chicos que dijeron que habían sido víctimas de algo parecido a bullying. Se habla un montón de eso. En 2022 lo volvimos a hacer, esta vez con muchos más niños. En 2017 fueron 1.000 niños en hogares, ahora hicimos casi 8 o 9.000 niños en centros educativos. ¿Por qué tanto si es importante? Porque algunos de estos fenómenos donde se habla mucho y se tiene miedo, y creo que el miedo, o sea, es razonable preocuparse, son muchos menos niños los que creemos. Entonces, con 1.000 casos así no podíamos decir nada, teniendo 9.000 casos, si sabemos que hay un 10% que dice que algún compañero en internet lo trató mal, bueno, puedo saber quiénes son esos chicos. Algo antes que para mí es importante que decía Federico, en el ámbito privado, esto que importa el ámbito privado, cuando hablamos de estas cosas me gusta decir que hay decisores de política pública que son a nivel central el gobierno, los ministerios, pero también en el aula son los maestros y en la casa son los padres. Para este tipo de cosas sí creo que es importante, es un tema de política pública, pero no siempre a nivel tan grande, sino a nivel hogar. Y una de las cosas que hemos intentado hacer desde el equipo de Kids Online es empoderar tanto a docentes como a padres para entender que sí hay un rol y tiene un rol importante, porque hay muchas cosas que lamentablemente acá también están en internet, aparecen por todos lados que generan miedos o pánicos o más temas de provisión o que yo no puedo enseñarle nada a mis hijos o que están totalmente por fuera y hay un lugar que lo piden los propios chicos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque estos estudios, aparte de dar datos, nos interesa escuchar la voz de niños, niñas y adolescentes. Son encuestas que se preguntamos a ellos qué hacen, porque es lo primero, que eso es una sorpresa, que no es lo que todo el mundo asume. Y después también tenemos una parte cualitativa donde hacemos focus group y grupos focales y entrevistas para conocer cosas, y algunas son sorprendentes, quizás no desde la academia, pero sí creo que desde el discurso más público o de medios que hay sobre estas temáticas. Es curioso lo que decís, porque uno de los datos que surge del resumen del 2022, o sea, hace poquito, es muy reciente, que a mí me llamó la atención, es que para los niños, los padres son referentes muy importantes a la hora de sentirse seguros, cómodos en el uso de esas herramientas. Pero por otro lado, los padres sienten mucho miedo, tienen la sensación de que pierden el control, de que no saben lo que los niños están mirando, y todo esto mientras ellos mismos están con el teléfono en la mano. Sin duda, estamos ante... Si bien este proceso comenzó hace ya un tiempo, parecemos estar en las primeras etapas como para tener datos concretos y saber, no digo a quién echarle las culpas, pero a repartir las responsabilidades, porque los padres a veces son los primeros en revelar la vida de sus hijos en sus propias redes y están preocupados por si sus hijos van a exponerse solitos en la red. Creo que me gustó esto que dijiste de múltiples responsabilidades. Este estudio Kids Online parte como una red global, que lo que creo que está más interesante es que complejiza el fenómeno del bienestar de los niños. No es internet. La variable dependiente o el punto final, lo que queremos llegar es a entender cómo los niños, el bienestar de los niños y el ejercicio de sus derechos, en este caso en internet. Y a diferencia quizás de otros enfoques donde le pregunta al niño, ya está el niño, después está un grupo más amplio, están los padres, los pares, que es importante, los amigos, claro, los docentes, pero después la ecología donde viven las compañías que ofrecen esos servicios también tiene responsabilidad. Obvio. Es importante para un país chiquito como nosotros. A veces es difícil pensar como en ir hacia allá, pero se puede. Y el Estado y el contexto país también son como otros factores relevantes que inciden de alguna manera en cómo pueden vivir o expresarse en el entorno digital los niños y adolescentes. Y lo otro que decías, yo creo que esto es una tecnología relativamente nueva. A la humanidad, cuando apareció la lectoescritura, la escritura, perdón, claro, nos costó un tiempo acostumbrarnos. No todo lo que salía en los libros era verídico o veraz, pero estas cosas de entender cómo funcionan los medios, y antes eran medios masivos de uno a muchos, acá estamos todos produciendo, es complejo. Y lamentablemente creo que por ahora todavía no hemos logrado integrarlo en las currículas de educación formal suficientemente bien, esto de cómo manejarse con estas tecnologías, que es verdad, nos captan más la atención, tienen como muchos más estímulos, tenemos acceso a un montón de información, pero no toda de la misma calidad, no tenemos nadie que nos diga, mira, esto está bien, esto está mal, o si tenemos hay que saber cómo buscarlos. Es complicado, tanto para niños como para adultos. Y creo que está bueno no poner todo el foco en los niños, y tampoco solo en la tecnología, no es lo único que
afecta el bienestar de los chicos, aún en un mundo que está mediado casi completamente por tecnología. Cuando uno escucha a varios expertos y sobre todo muchos profesionales y muchos de la salud, cuando generan recomendaciones sobre el uso de estas tecnologías, se centran, porque hay una tentación muy grande, pero también una demanda muy grande desde el lado de los padres en desde qué edad se puede dar un celular o empezar a exponer el niño a pantallas, cuánto tiempo, cronometrar esos tiempos. Bueno, ¿qué nos dice la evidencia empírica y si realmente tenemos en qué sostener esas recomendaciones o no? Es una muy buena pregunta. Empecemos por lo más fácil, el tiempo de pantalla. Estas recomendaciones, como famosas, hay una que es 2-2, menos de 2 horas, nunca antes de 2 años, están basadas en una recomendación no local de la Asociación de Pediatría Norteamericana, vieja. O sea, la gente que usa eso, yo creo que indica la falta de actualización un poco hasta de leer lo mismo pero actualizado. La cambiaron. Lo que sí ahí es importante es, para mí la metáfora no es la cantidad de horas, sino que uno sabe que cuando uno come en abuso, uno puede llegar a engordar. Para ahora, dejar de comer para no ser obeso no parece una solución razonable para nada. O que uno cuando hace mucho ejercicio se puede lastimar. Obviamente, la gente que más se lastima son atletas profesionales, pero también son más sanos. O sea, es como tirar todo por la borda con nada de horas de pantalla. Es mucho más razonable hablar de una dieta de pantalla. Y que lo que importa es qué consume uno. Sí puede haber un poquito de comida chatarra, pero si uno lo mezcla algunas verduras, proteínas, la idea es tratar de entender qué pasa en la pantalla. En la pandemia estuvimos encerrados en nuestras casas una cantidad de tiempo impensado frente a las computadoras. Pero para muchos fue nuestra salvación, claro, del trabajo, la educación, el contacto humano con otros. Y para muchos niños la tecnología, aparte de juegos, que creo que es importante y lo dejamos de lado a veces, es poder contactar con sus pares. Para adultos es un medio de trabajo. Es entender, creo que la metáfora de la dieta es la forma de trabajar. Y hay algo de evidencia que es una forma razonable. Además de todo, esto de medir en horas de pantalla, sí se sabe que es una pésima forma de medirlo. Hay estudios que dicen la percepción de cuántas horas usas de pantalla le preguntas a los padres, o a mí te digo 4, y después lo comparan con un diario de uso. Y no tiene tanto que ver. Sí, los que dicen que usan más, la percepción subjetiva es como peor para el bienestar que lo que uno usa efectivamente. Entonces, aparte de que es una mala metáfora, somos malos midiendo tiempo que pasamos en pantalla. Eso por el lado de las horas. Nada, eso, por favor, menos de tantas horas, depende de cada padre, depende de cada contexto y depende de qué haga con el chico. Y lo de la edad. Es una pregunta más complicada. Yo creo que no tenemos evidencia en este momento para decir a partir de qué edad. Es más, me parece que nunca vamos a tenerla. Ahora, yo desconfío, hay una frase de Sagan que es: afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Claro. Para que alguien me diga que antes de los 16 hace mal, tengo que tener evidencia, me tienen que mostrar datos que lo aseguren. Y hoy en día no hay. ¿Lo sabrá? ¿O cabe la posibilidad de que tampoco los haya? O quizás cuando los haya ya no sea relevante, claro, porque la tecnología medir es otra. A ver, yo creo que es muy difícil decir qué quiere decir que haga mal antes de tal edad y después de tal edad. Obviamente, capaz que un niño de 0 a 2 años, ponerle todo el tiempo pantallas y estímulos, puede no ser positivo. Capaz que uno puede retrasarlo un poco más. Pero en un momento la sociabilidad de los chicos pasa por internet. ¿Les gustan los adultos o no? Pasa por ahí. Se hablan con sus amigos, juegan con sus amigos. Conocen parejas. Negarles eso es negarles sociabilizar. Exacto. El daño en quitar la tecnología del todo puede ser bastante mayor al de un uso, pero no un uso todo el tiempo que quiero, cuando quiero, o cuando a mí me molesta que mi hijo lo lea tecnología. Un uso mediado o curado por los padres. ¿Tá? Yo les comentaba fuera de que cuando hay gente yo soy más investigador, hay gente que trabaja más haciendo charlas para padres, y a mí una imagen que me gustó mucho, le ponía a los padres una foto de un niño a punto de caerse en una piscina. Y preguntaba, ¿cuál es la reacción de ustedes? ¿Qué harían? Y la mayoría decía, lo saco para que no se ahogue. Pero si el niño va a nadar, quizás sea mucho más razonable acompañarlo. Después de sacarlo, enseñarle a nadar y acompañarlo. O cuando un niño va a la vía pública por primera vez, como padres, no lo dejamos ahí y que, aprende a llegar a tal lugar. Uno va teniendo pasos. Primero va con él, hasta que le agarra cierta confianza a él, y uno tiene confianza que el niño adolescente va a tomar decisiones que sean razonables. Entonces, 16 años, a mí personalmente, me parece un exceso no permitirle tener tecnología hasta esa edad, porque creo que puede generar más daño. Si es más o menos, creo que depende de cada familia y sobre todo de los arreglos que hagan los padres con los niños y adolescentes.
que interactúen, que le pregunten a sus hijos qué hacen o qué ven de positivo en Internet, y tratar de llegar a un acuerdo. Obviamente todo el tiempo, en vez de hacer otras cosas, probablemente no sea saludable, pero nunca, yo creo que, no sé, creo que hay más riesgos en eso que el beneficio. Con respecto a este ejemplo que usabas de la piscina, ¿no? Que lo ideal sería a lo mejor tirarse con ellos al agua y ayudarlos a dar sus primeras brazadas. Y hablas de los 16 años, también es una edad que se está discutiendo en España y algunas comunidades ya lo fijaron como el límite para estar sin el celular dentro de los locales de estudio. Me parece que también existe algo que es muy curioso, y es que deberíamos estar pensando que en los liceos, en las escuelas, las propias instituciones tendrían que estar preparándose para preparar a los docentes y a los padres y a los niños en integrarse armónicamente a esto. Es decir, en las instituciones, ¿no tendría que haber mediadores? Sí, a ver, creo que es un punto clave. Primero, yo creo que dejar usar el celular en cualquier momento de la clase, obviamente que no, como a mí profesores no me dejaban leer otras cosas cuando estaban dando una materia. Yo creo que ese extremo es como la falacia del espantapájaros o el hombre de paja, es agarrar la peor versión. La otra es la otra era prohibir todo, son como dos extremos. Yo creo que usar tecnología con fines pedagógicos y educativos se puede hacer, es más complejo, y hay que saber cómo gestionar la atención de los niños. La pandemia nos obligó a intentar hacerlo, por lo menos. Exacto, pero ojo, en la pandemia lo hicimos a la fuerza y a los maestros se les piden muchas cosas. El maestro estaba dando clase mientras tenía a sus chicos atrás, a mí me pasaba dando clase en la universidad, y es complejo, no es una situación ideal. Es razonable que uno no le tenga tanto aprecio a la educación virtual cuando es educación virtual forzosa. Pero otra cosa, más allá de eso es, imagínense que uno les prohíbe el uso, escenario, se le prohíbe el uso de tecnología en clase, primero que cuando salgan de la escuela o del liceo en casa, y ahí uno pierde la oportunidad de enseñarles a nadar. Entonces yo creo que ahí está incrementando. Imagínense que una persona que nunca estuvo en internet, de un día para otro entra y le empieza a llegar los correos de los príncipes nigerianos, de los fondos. O sea, el hecho de exponerse a estas cosas y aprender cómo gestionar es relevante. Lo que no hay, me parece que en casi todo el mundo, y estamos como un poquito aprendiendo, esa educación, que creo el término que se usa más académicamente es educación de medios, alfabetización digital o ciudadanía digital. En Uruguay no hay, ahora en la reforma educativa aparece la palabra, pero no tenemos como una currícula razonable para enseñar a dar brazadas y empezar a nadar. Es más, son casos anecdóticos, pero colegios que deciden prohibir hasta cierta edad en la escuela, después por ejemplo, el liceo habilitan. Y la pregunta es, pero no les hacen ninguna preparación, no los ayudan para el salto. A andar, que en realidad lo están usando fuera. La pregunta es, si la escuela, que los tengo a los chicos ahí bastante tiempo, que tienen que ir, no es un lugar para que aprendan a usar tecnología, ¿dónde es? Claro. Es más, con los adultos es un problema, porque los adultos no tenemos la opción esta de, si uno quiere formar en ciudadanía digital adultos, no tiene centro educativo que están ahí para ir. Pero yo creo que el centro debería ser un lugar, es complejo, hay docentes que no tuvieron formación en esto o que les cuesta. Lo que sale en los grupos focales es que a veces preguntarle qué están haciendo a los chicos, en qué ámbitos están, puede hasta ayudar a generar un mayor vínculo o introducirlos en la parte pedagógica también. Los invito a ir a una pausa y volvemos con Matías Dodel, con Alejandro Ferreiro, hablando sobre niñez y el vínculo que tienen nuestros hijos con la tecnología. Estamos con Matías Dodel, con Alejandro Ferreiro, hablando de tecnología e infancia. Matías, a veces esa responsabilidad que hablábamos antes de los padres y la alfabetización digital, a veces los padres se excusan en aquello de, ¿y yo qué tengo que enseñarle? ¿Qué tengo para aportarle a mi hijo si sabe más que yo? Si entiende el celular mejor que yo, si domina mejor la tecnología y bueno, ¿y yo qué tengo para aportarle en ese rol? Perdón, incluso hay un mito de que los niños son nativos digitales, ¿no? Es más, la gente no sabe que es un mito. Yo creo que si tuviera que eliminar un vocablo así, un concepto del tema es la idea de nativos digitales.
las encuestas nos muestran que los chicos van aprendiendo estas cosas a medida que crecen. Hay otros factores, hay una desigualdad en los adultos, en mayor nivel educativo, hay mayor habilidades, hay como muchas cosas, pero estas cosas se aprenden. Y habilidad digital no es solamente saber tocar un botón y cómo instalar una app. A veces, por ejemplo, es distinguir cuando una información es veraz o no, o distinguir cuando una nota que estoy entrando es una publicidad, una propaganda, una noticia como más objetiva o veraz, o saber qué puedo decir y qué no puedo decir en internet. O quién tengo del otro lado en una conversación. Exacto, y los chicos ahí dicen que los padres, pero lo mencionan, sobre todo los padres, también los docentes, tienen un montón para enseñarles. Es la metáfora de la calle. Hay cosas que ellos saben hacer que son más se llama conocimiento de botón en inglés, es medio literal, que eso capaz que lo saben hacer más. Porque ellos no tuvieron que desaprender interfaces que quizás muchos adultos sí. Exacto, pero las cosas más sociales vinculadas a la competencia digital, y a veces como de conocimiento, los padres tienen un montón de cosas para enseñarles y los chicos lo piden. O sea, en las entrevistas y en los grupos que hacemos, menciona, sí, los más chicos seguro. Y ahí la encuesta estaba de 9 a 17 años, o sea que tenemos una variedad bastante grande. Obviamente, cuanto más chicos más lo piden y los padres sí, más están ahí. Pero también los grandes, si a un chico o una chica le pasa algo en internet que es desagradable, que puede pasar, no sé, al revés, Es parte de los riesgos. Es parte de los riesgos, no es tan prevalente como creemos, pero pasa. Lo importante ahí es tener un canal abierto con el niño, la niña o el adolescente para que pueda contarlo y que uno pueda ayudarlo a cómo solucionarlo. Obviamente hay riesgos y hay daños. Lo importante es tratar de separar riesgos de daños que no siempre van juntos y dejar los canales abiertos, porque los chicos van a ir a uno si uno juega con ellos, se interesa y no solamente prohíbe. Sé que es muy difícil, sé que una cosa es decirlo, otra cosa es cuando uno tiene hijos y hacerlo, pero hay como algo de evidencia que las estrategias de mediación o de curación de internet con los hijos más restrictivas reducen los riesgos, pero también los beneficios. Las de dejar hacer todo incrementa riesgos y beneficios. Pero una estrategia de mediación más como mediadora, intentar hablar, reduce los riesgos, pero no reduce los beneficios. Lo interesante de estos estudios es que en Brasil, en Chile, en Inglaterra, muchas cosas pasan parecido. Es como un fenómeno, a veces es de la propia experiencia lo digital y no tanto local. Hay cosas locales, tenemos Ceibal, tenemos unas cosas interesantes, pero en general esto de tener un canal de comunicación con tus hijos, es más, no es de internet, es de la vida. Hay consejos que, entonces digo, saca internet del medio. ¿Qué harías en esta situación? Bueno, es un poco de, no sentido común, porque el sentido común a veces no es tan razonable, pero es como aplicar, tu hijo, tu hija, que uno lo quiere y quiere lo mejor para él, entonces es tratar de hablar, sea internet o sea otras cosas, y siempre tenemos algo para mencionarles, algo para aportar. En mi caso, que no tengo hijos, es un poco atrevido opinar a veces, pero lo veo, ¿no? Estoy atento desde la perspectiva del que mira afuera el fenómeno y entiendo que, por ejemplo, basándome en algunos ejemplos que leí en España, colegios donde los niños, de común acuerdo con docentes y padres, no pueden usar el teléfono hasta tal edad, ¿no? Pero después los padres empiezan a quejarse de que quieren establecer el contacto con el hijo durante la jornada escolar y el hijo no los atiende porque le sustrajeron el teléfono, ¿no? Lo difícil está ahí, ¿no? De cuando el padre utiliza, porque cuando apareció la calculadora, que fue un caos también, ¿no? Que el niño no va a saber calcular. La calculadora servía solamente para calcular, ¿no? También para saber dónde está tu hijo, a qué hora viene. El hecho de que el elemento que nos conecta con internet sea también el elemento que nos mantiene unidos y que nos permite coordinar con amigos salidas que antes no podíamos coordinar si no teníamos el teléfono, vuelve todo mucho más confuso. Creo que los educandos parecemos que tenemos que ser todos, ¿no? No hay forma de zafar a eso y no sé si hay tanta voluntad de saber que tenemos que aprender para manejar el aparato. Una cosa importante que mencionabas, la calculadora. Hay una serie de artículos, pero hay uno muy bueno de Amy Orben, que es el ciclo de Sísifo de los pánicos morales sobre tecnología, que lo que hace, ella estaba haciendo tesis de doctorado y se quedó en la biblioteca buscando archivos de prensa y encuentra que con la escritura, con las novelas victorianas, con la bicicleta, con la televisión, con los videojuegos, todo el tiempo decía, esto es nuevo y nunca pasó en la generación anterior y va a destruir a los niños o va a destruir... Claro. Y a ver, no digo que esto no sea algo distinto, pero yo creo que si ya nos pasó tantas veces que dijimos que era distinto, está bueno entender que la calculadora no destruyó los hábitos de la competencia matemática. ChatGPT no va a destruir la creatividad de las personas. Hay que ver cómo hacer para interactuar con esto. Hay que formarse. Yo creo que hacer acuerdos.
Y lo que decías es, el problema es que el teléfono celular hoy en día, o internet, pero más que nada el teléfono, tiene todo. Tiene las cosas que consideramos buenas y creo que puede estar en contacto con sus hijos, si no los estás todo el día monitoreando, es positivo. Yo qué sé, alguien que tiene que tomar un medicamento que le recuerde, es positivo. Alguien que está perdido en un lugar. Exacto. No quiere decir que después no puedas ubicarte porque solamente uses eso, pero tiene un montón de cosas buenas y tiene un montón de cosas que hay gente que pueden ser malas o gente que puede considerar, hasta quizás para mí sean buenas, para otra persona no. Entonces creo que ahí lo importante es entender que si yo pongo todo en la misma bolsa y hago una misma política para todo, voy a fracasar. Voy a terminar perdiendo lo bueno con lo malo. Es más difícil, es más complejo y la complejidad cuesta. Entonces, quizás lo importante es entender mejor que sí, que no. Hay herramientas para padres de control parental que son más complejas, pero uno puede decir esto sí, esto no, limitar, no dejar instalar cualquier tipo de app. Yo tengo niños chicos, YouTube sin ningún tipo de curación es complicado. Claro. Netflix no, porque es una biblioteca un poquito más cerrada. Entonces hay formas de hacerlo un poquito mejor, respetando a los niños, pero respetando su desarrollo evolutivo. Que creo que es importante eso. ¿Qué pasa también con el tiempo de los adultos en pantalla en presencia del niño? Porque muchas veces está instaurado este pánico de en las pantallas, mi hijo frente a la pantalla no, pero yo estoy frente a la pantalla estando mi hijo presente, y ese tiempo que podría estar con él o interactuar de forma enriquecedora con él, bueno, lo termino pasando frente a una pantalla. ¿Eso no es también perjudicial en esa relación o esa búsqueda de optimizar el tiempo del niño? Está claro, yo creo que ahí lo que hay que sacar es a los niños les cuesta dejar de usar la tecnología o a los niños les cuesta controlarse. A todos nos cuesta, es algo nuevo, de nuevo tiene más estímulos. A mí también me pasa y con mi esposa tenemos discusiones sobre esto, pero es tratar de aprender. Es una cosa que estamos aprendiendo a hacer y obviamente si un adulto le está tratando de enseñar a un niño que tiene que regular el uso de tecnología y cuando está en la mesa con el hijo está todo el tiempo mirando algo, es complicado. También lo que pasa es que también las fronteras de la vida privada y pública hoy en día son un poco más maleables. Uno puede irse a la oficina y seguir trabajando ahí. Hay que poner límites, hay que aprender a cómo convivir con esto. Los chicos sí lo ven y en los estudios de Kids nos ha pasado que nos han dicho, a mí me piden que regule cómo uso la tecnología, pero mi padre cuando estamos en la mesa no me abola, para llamarlo de alguna manera. ¿Tá? Es complicado. Lo que yo no hablaría en este momento, creo que hay una discusión académica bastante interesante, es de adicción. ¿Tá? Adicción es un concepto psicológico un poco más complejo. La mayoría de la gente lo que puede tener es dificultades en la regulación del uso de la tecnología. Es complicado. Eso es lo importante, reconocer que es complicado y no es un tema de niños. Siempre son los otros. Los pánicos morales son sobre los niños, sobre los otros, no sobre mis hijos, los otros hijos. Ni sobre mí. Y no sobre mí. Entonces, es ser consciente y es difícil. Yo hay cosas que puedo hacer, hay cosas que no. En los adultos, poner que si un jefe manda un mail para contestar a cierta hora, uno puede decir, bueno, mira, tengo que contestar, tengo que no. Hay leyes en algunos países. Creo que como humanidad estamos aprendiendo a cómo regular esto. Lo que hay que tener cuidado es que si uno regula con tanques, arrasa con todo el suelo. Quizás hay que tener cuidado y para regular con cosas brutas, como lo de España, que es nada hasta los 16, hay que tener evidencia que en este momento no existe. Entiendo que los niños y los adolescentes son los que deben ser más cuidados, ¿no? Por una razón obvia. Entiendo también por tus palabras que estás a favor de que los niños merezcan políticas sobre Internet, por así decirlo. ¿Podrías dar, en el caso que sea así, más razones de por qué se necesita esa política sobre Internet para los niños? A ver, ahora que hablamos de todo lo positivo, los niños y los padres no son los únicos responsables de esto. Los estados lo son y las compañías también. Vivimos en un país que sabemos, le llamamos paisito, somos pequeños y a veces es difícil tratar de ir contra una de estas compañías que, por ejemplo, más allá de los peligros, a veces roban información, no se preocupan por chequear la edad de los chicos, que no quiere decir que haya que prohibirlo, pero tienen como unas prácticas que no son del todo positivas. Había una red que en Kids Online había salido que la usaba el 10% de los niños, se llamaba Omegle, que en todos los casos los chicos decían que era problemática, era una especie de ruleta rusa de videos con extraños. La cerraron en Estados Unidos porque una chica hizo una demanda porque aparecían imágenes obscenas en la app y no había forma de controlarlas, porque por diseño no era una aplicación o un servicio que estuviera por diseño hecho para niños. Y esta idea de, por ejemplo, que las cosas que sean, en inglés es playful by design, que tengan el juego de los niños como por diseño, que sean safety, o sea, seguras por diseño, que tengan la privacidad por diseño y que consideran a los niños por diseño, es importante. Y ahí las regulaciones sí creo que son clave.
¿tá? No es prohibir a los niños el acceso a Internet para protegerlos, porque me parece que ahí son, en la Declaración de los Derechos Humanos, son seres humanos que tienen un poco menos de edad, pero prohibir cosas porque sí, prohibirles encontrarse con amigos, acceder a información, no me parece ser razonable. Ahora, exigirle a las empresas que garanticen ciertos estándares de seguridad, que modelen el contenido, a los estados que garanticen eso, también que le den, que garanticen el acceso a Internet. Damos por sentado que Internet para todos, en Uruguay todas las escuelas tienen acceso a Internet, que eso no pasa en todo el mundo. Casi todos los chicos tienen un dispositivo que tampoco pasa. La calidad del dispositivo es otro aspecto que no es para hablar ahora, pero es importante. Entonces, la regulación va para ahí. Yo creo que adentro de las los decisores son los padres, pero hay que asegurar como ciertos mínimos y ciertas bases, porque no podemos luchar contra Meta, Facebook, Google o lo que fuera. Y además, otra cosa importante, la Declaración de Derechos del Niño salió en el 89-90, cuando salió el Game Boy. No tiene la palabra tecnología o Internet. Recién en 2014 se empezó un proceso y en 2021 se hizo como un comentario o un anexo donde incluye cómo entender los derechos del niño en el mundo digital. Uruguay firmó esa convención y al estar el comentario está en la convención, Uruguay también firma eso. Entonces hay que adaptar la legislación para protegerlo y yo creo que tenemos como todavía un debe en política. Hablabas que no es un tema de agenda. Debería ser un tema de agenda, no con miedos y no prohibiendo y evitando, sino tratando de proteger a los chicos para lograr que aprovechen de la mejor manera posible las potencialidades de esto sin sufrir no tanto los riesgos, sino los daños, que puedan gestionar los riesgos y cuando tengan que salir a nadar, que sepan nadar solos, no se ahoguen, no se metan peligros en el agua. Y como además de académico, sé que sos un tecnólogo, un nerd, si hay algunas tecnologías o algunos servicios en Internet en particular que pueden ser aliados de los padres a la hora de decir, bueno, si tengo que darle permiso a mi hijo para que vea contenido, bueno, capaz que esta plataforma es mejor que esta otra. A ver, es una buena pregunta. Yo soy bastante low-tech en eso. El consejo que les dije para mí, por ejemplo, entre YouTube y está YouTube Kids. Siempre es mejor YouTube Kids. Pero YouTube es una plataforma donde los usuarios crean contenido y los filtros que pone la empresa Google o Alphabet pueden fallar. En Netflix es una biblioteca, es un videoclub cerrado que uno sabe qué videos hay y qué no. Y Netflix Niños tiene una especie de filtro. Si uno no tiene otra, porque hay que reconocer que algunos padres podemos tercerizar el cuidado y otros no. Si uno no tiene otra que dejar al chico frente a una pantalla, es mucho mejor, si uno puede pagar Netflix o que le pase, alguna de estas plataformas o Netflix o Disney o algo que tenga contenido cerrado, que uno sepa qué está y qué no está. Es más difícil que pase algo. YouTube con un adulto al lado está buenísimo, pero tiene que estar un adulto al lado. Eso es como bastante bajo en tecnología. No hay que ser nerd ni techie para saber eso. ¿Tá? Después hay otras soluciones un poco más complejas que tanto los sistemas operativos celulares más utilizados son el de Android y iOS. Tienen como controles parentales. Es un poco más complicado de configurarlo, pero quizás aquí lo que nos falta es cursos o ayudas a padres para configurar eso. Uno puede decirle, por ejemplo, mis hijos hace poquito, son chicos, una tablet que ven pocas cosas y cuando estamos de viaje, y le configuré que no pueden instalar apps, les instalo yo las apps. Yo creo que con los niños pequeños es una cosa relativamente razonable. Uno puede decir que les dé permiso para instalar apps y el padre puede elegir qué apps instalan y qué no. Obviamente, por favor, no les permiten comprar cosas, porque hay un problema enorme para ustedes también. Se puede bloquear este tipo de cosas, se puede controlar tiempo por aplicación, pero eso es más complicado. Yo creo que lo más sencillo es curar lo que hacen los chicos. Y jugar, capaz que tienen una Play o una Xbox, jugar con ellos un rato, poner horarios no debería ser todo el tiempo. Cuando hay problemas, cuando no es adicción, pero en Kids medimos como usos de Internet problemáticos, es cuando dejan de comer o de dormir por usar la tecnología, dejan de ver a los amigos, tienen problemas con amigos o con familia, o cuando bajan las notas. Que pase una vez, yo cuando era chico íbamos al ciber y jugábamos una vez, ahora, es cuando pasa muy seguido. Si el chico es feliz, esto lo dice Sonia Livingston, el niño es feliz, come bien, tiene amigos, ¿qué importa qué use o no tecnología? Le va bien en la escuela. Eso es como, la tecnología es lo más saliente, pero no es lo más importante. Lo más importante es el bienestar del niño y sea mediado por tecnología o no, cada familia lo verá. Creo que ahí va el consejo, pero sí, si quieren capaz podemos recomendar más cosas. Yo un consejo que haría para padres, perdón que pase esto, para padres y chicos, está el informe de Kids Online, el estudio 2022, para conocer qué hacen los niños de su edad. Después Ceibal tiene Lupa Digital, que es una encuesta que le pregunta a chicos de cierta edad que los docentes si la hacen, por ejemplo,
pueden saber los chicos de su clase qué es lo que hacen en internet, o a qué influencers o a qué youtubers siguen, o a qué tiktokers, o qué juegos juegan. Que los juegos sean de pistolitas no siempre quiere decir que sean malos. A veces hay como grupos de amigos, aprenden cosas. Es tratar de interiorizarse y ahí después decir qué es bueno y qué no, y qué... Lo bueno que para acceder a esto tenemos internet. Está internet. La última, Ale. No, creo que se le debe consultar más a los niños y a los adolescentes. A ver, uno de los objetivos del estudio es preguntar. De verdad no sabíamos. Hablábamos tanto de esto Por eso y no sabíamos qué hacen. Y cuando uno les pregunta, encuentra cosas que capaz que son sorprendentes. Esto no es acá, lo hizo Sonia Livingston en Inglaterra, pero vieron que los adultos tenemos miedo a la pornografía. Es como un miedo que hay. ¿Está? Que hay edades que obviamente está mal. Pero ella le pidió a los chicos que contaran y a un dibujante después que lo dibujara. Y los chicos, por ejemplo, decían que tenían mucho más miedo al maltrato animal. Era la época de ISIS, Claro. al descabezamiento de personas. Capaz que lo que ellos temen puede ser distinto a lo que nosotros tememos. O sea, hay cosas que nos enteramos, por ejemplo, no sabíamos a qué juegos jugaban los chicos. Fue la primera vez que preguntamos a qué juegos. Y parte de la vida social de los chicos pasan los juegos. Es un poquito más varones que chicas, pero igual hay un montón de niñas que juegan. Hay unos juegos que son casi 50-50. ¿Qué pasa ahí? No son solamente extraños, son grupos de pares. Después, el tema de la exposición a contenidos sensibles. Una cosa que estamos trabajando es chicos que dicen que vieron contenido sobre cómo autolesionarse o sobre suicidio. Nadie llega a eso al azar. Hay algunas cosas que uno tiene que uno lo busca. Entonces, quizás, en vez de pensar que es Internet que lo causa, Internet puede ser una forma de entender que hay algo atrás que está bueno ver para hablar y todo. Es complicado, pero si no escuchamos a los chicos, y hasta más chicos, vamos a nuestros 9 años, pero se le puede preguntar a niños más pequeños qué es lo que hacen y qué les pasa, es difícil hacer política, dentro del hogar, en el aula o a nivel... Y hay una responsabilidad de los medios, porque acá queda claro que, por ejemplo, el bullying es más peligroso y más presente el cara a cara que el que aparece en la web. El bullying cara a cara se traduce lleva a internet. después, se lleva a internet. Hay otro fenómeno que es la gente que tiene como problemas con desconocidos. Pero lo que los chicos dicen que es lo que más los afecta es el bullying, sin importar si sea online o offline. Cuando son las dos cosas, ahí es como que no hay forma de escapar. Te vas a tu casa y sigue. Pero el problema es el acoso entre pares, gente, chicos que lo conocen, sus amigos, los compañeros de escuela. En esto y otros estudios va para ese lado la idea. No quiere decir que no haya un fenómeno distinto que sea acoso en internet o compartir imágenes sexuales sin consentimiento. Hay un montón de cosas. Pero está bueno entender qué son y a quiénes les pasa para poder hacer política sobre ello. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Matías. Gracias a Un ustedes. gustazo tenerte por acá. Muchas gracias, Alejandro. favor. Si siguen ahí, nos vemos en el próximo bloque. Vamos a recibir a Paul Ruiz y vamos a hablar de políticas para la prevención del consumo de drogas.